Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien dentro de lo que cabe. Estamos como venezolanos, por supuesto, conectados con todo lo que vivimos, pero sin duda alguna ese corazón guerrero, ese corazón solidario, ese corazón entusiasta y esa voluntad genuina que hemos tenido en los últimos días, vamos a transformarla también en motivos para salir adelante, en motivos para sonreír, en motivos para agradecer y sobre todo en motivos para entender que el tiempo presente es lo más importante y todo lo que está a nuestro alrededor tenemos que valorarlo de manera magistral. Así que bienvenidos a Palabra Cierta. Hoy, como siempre, estamos aquí activos en las redes sociales. Recuerden que estamos por @SambranoMiguel, @Palabra Cierta Piso Televen y @Televen TV. Allí siempre estamos en contacto con cada uno de ustedes, leyendo sus comentarios y también sus sugerencias. Además, recuerda que con Televen tenemos ahora una aplicación maravillosa. ¿Por qué? Porque te invitamos a disfrutar de nuestra nueva opción de streaming, Televen Max. Entra en televenmax.com.fe, descarga y disfruta de hasta 100 canales, sin cableado, sin instalaciones y sin decodificador. Televen Max, aquí nos vemos. ¿Cuánto peso puede soportar el cuerpo de un ser humano? Si le preguntamos a la física o a la medicina estructurada, nos darán números exactos basados en la resistencia de nuestros huesos y la capacidad de nuestros pulmones. Pero si le preguntamos a la vida misma, la respuesta desafía cualquier ecuación matemática. Hay momentos donde las estructuras de concreto se vienen abajo, donde el entorno se vuelve completamente oscuro y el tiempo parece congelarse. Es ahí justamente en el límite de lo imposible donde se enciende un fuego que no conoce de rendiciones, el espíritu humano. La palabra sobreviviente no se limita a la fortuna de seguir respirando después de una catástrofe. Es una declaración de resistencia profunda cuando una persona supera condiciones extremas, permaneciendo horas incontables bajo la presión del entorno y el silencio, ocurre una transformación. La neurociencia nos explica que ante crisis tan profundas, el cerebro activa un complejo sistema de adaptación, pero la psicología del desarrollo prefiere llamarlo de otra forma, resiliencia. Ese concepto que suena elegante, pero que en el día a día significa simplemente la capacidad de ser golpeado por la vida y encontrar la manera de volver a ponerse de pie, reformulando nuestro propio destino. Los datos de la historia nos demuestran que las comunidades más resilientes no son aquellas que tienen la infraestructura más moderna o la tecnología más avanzada, sino las que poseen el tejido social más fuerte. Ante un colapso, el primer rescatista nunca es un camión de bomberos, es el vecino que extiende la mano. Sin embargo, nadie sobrevive solo. Detrás de cada milagro individual hay una red de voluntades que sostiene la esperanza cuando las fuerzas propias se agotan. La resiliencia ciudadana es esa chispa colectiva que transforma el caos en organización instantánea, donde el dolor común se convierte en fuerza de rescate. Es la comunidad que no se rinde, que remueve escombros con las manos y que mantiene la fe encendida en la superficie mientras abajo alguien lucha por dar un suspiro más. En la certeza de que aunque el suelo tiemble, la empatía y la solidaridad se quedan firmes en el mismo lugar. Hoy queremos invitarlos a reflexionar sobre esa fuerza interna que todos llevamos dentro, pero que rara vez ponemos a prueba en su máxima expresión. ¿De dónde sale esa energía para aguantar cuando todo parece perdido? ¿Cómo se reconstruye la mente y el corazón después de haber estado en el límite? Para comprender la verdadera magnitud del instinto de supervivencia y descubrir cómo la fe y la resistencia se vuelven más fuertes que el concreto, hoy abrimos este espacio para escuchar la voz de la experiencia en su estado más puro, ya que nos acompaña un sobreviviente del doble terremoto que sacudió nuestro país el pasado 24 de junio. Estuvo 106 horas bajo los escombros, un verdadero caso de resiliencia y poder del espíritu. Así que felices y agradecidos de recibir acá en el estudio de Palabra Cierta a Aarón Cantillo. Aarón, wow, Hola. qué placer verte acá. El placer es todo mío, muchas gracias por la oportunidad. Qué honor, qué orgullo. Hoy sé que va a ser un programa muy especial, Aarón. Además, gracias por tu presencia, gracias por permitirme, ¿no?, conversar contigo, Aarón. Y quiero comenzar con lo más importante para ti y para mí. ¿Eres un hombre de fe? Claro que sí, totalmente. La fe, esa certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera, Así es. siempre estuvo presente, Aarón, allí en tu mente. Totalmente, sí. Confiando completamente y plenamente en Dios. Y esto es lo más lindo, ¿no?, de esta historia que ya vamos a conocer justamente en Palabras Ciertas. Así que sean todos bienvenidos a este programa especial con Aarón,
que sé que nos va a dejar una lección muy grande y que Dios, sin duda alguna, va a estar presente acá en este estudio el día de hoy. Amén. Así que ya venimos con más. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar con Aarón Cantillo, sobreviviente del doble terremoto del pasado 24 de junio. Así que bienvenido otra vez, Aarón. No, muchas gracias por la oportunidad, en serio. Mira, Aarón, hablábamos hace rato en el camerino y te di un fuerte abrazo y cuando te vi sentí que estaba la representación de Dios en ti, del milagro, de la fe. Y parece mentira, cada vez que vemos a alguien, y sé que eres cristiano además, crees en la palabra, cuando vemos a alguien que ha pasado por un momento tan complejo, de alguna forma es como una representación divina, ¿no? De decir, hey, los milagros sí existen y la fe, mientras se mantenga, todo es posible. Claro que sí. Bueno, no es por sobreexaltarme ni nada por el estilo, pero creo que mi vida es totalmente eso, un milagro. Y es la prueba de que Dios existe, de que Él se glorifica a través de nosotros. Esto me parece maravilloso escucharlo de ti, Aarón, porque una persona que quizás, como tú, que pasaste más de 6 días allí bajo los escombros, me decías que es un lugar bastante reducido, más de uno pudo haber dicho, ¿y por qué a mí? Bueno, yo no voy a creer más nunca en Dios. Dios es un Dios que genera dolor. Pero incluso hace rato me decías que, además que te vimos cantando en redes sociales, tú adorabas a Dios entre los escombros, sin luz, y además también con unos vecinos que estuvieron acompañando un rato allí justamente en ese edificio. ¿Qué pasaba por tu mente justamente para adorarle a Dios? ¿Y qué sentías cuando le cantabas? Sabes, bueno, además de lo común, digo lo común porque creo que cualquiera se sentiría con mucho miedo, pavor, desesperación, el querer salir de allí, lo agonizante que era, pues he aprendido en el transcurso de los años que tengo de vida que la adoración cambia la perspectiva de las personas, que la adoración te hace ver que el problema ya no es tan grande, que hay algo más grande que el problema y ese es Dios. Y aunque no sabía cómo salir, aunque no sabía si iba a vivir o iba a morir, mi intención era que mi Dios se complaciera conmigo y que cuando me viera dijera, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Pero me decías que los rescatistas te escuchaban cantando, ¿no? Sí, ¿Y qué te decían cuando te escuchaban cantando? bueno, al principio ellos se reían mucho, pero más que todo me decían es, no, no cantes tanto, porque queremos que mantengas energía, Claro. no te agotes, descansa un poco. Pero cuando no cantaba alto, pues me quedaba recostado donde estaba y me quedaba así con la cabeza hacia arriba y empezaba a cantar, susurrando, poco a poco, más que todo canciones que hablaban de la paternidad que Dios tiene con nosotros, de que Él nos ve como hijos, de que muchas personas nos ven, perdón, a Dios como una persona o un ser o un rey que está allá arriba en un trono con un garrote diciendo esto es malo, esto no se puede hacer, esto es aquello. Pero no, Dios es amor, lo dice la Biblia. Dios es nuestro Padre. Y Él dice que aún nosotros siendo seres humanos malos y crueles, no le damos a nuestros hijos piedras para que coman, sino pan. ¿Cuánto más Dios que es bueno con nosotros? Entonces, nada, Él es mi Padre, Él es mi papá y Él me ama y no por creérmela yo, pero Dios mío, yo me siento el favorito de Dios en estos momentos, en Te serio. sientes allí recargado. Mira, Total. Aarón, hablábamos de esa coincidencia, ¿no? Lo podemos llamar causalidad. Estabas justamente en el ensayo y perdiste la llave de tu casa y te fuiste a Sí, casa de un amigo. total. Y justamente donde se derrumbó ese edificio no era tu casa, la casa de tu amigo. Dios. Te cuento. Ese sábado
Pues normalmente yo estaba ensayando con el grupo donde voy a la iglesia, el grupo de alabanza. Y nada, yo estaba haciendo mi percusión. Obviamente cuando hago mi percusión me quito todo de encima para estar más ligero y relajarme. Eh, Cuando termina el ensayo, pues yo busco mis llaves, no las encuentro, saco todos los instrumentos de la habitación, limpio la habitación, coloco las cosas en orden y nunca encontré la llave. Estaba con una compañera y le dije, no encuentro las llaves. Y ella me dijo, bueno, vamos a hacer algo. Yo sé que las llaves tienen que estar aquí porque si tú dijiste que las llaves están aquí, están aquí. Yo te voy a dar un rastreador y tú cuando encuentres las llaves se los vas a colocar al rastreador. Ok, así fue. Nada, yo guardé mi rastreador en el pantalón, en el jean que tenía, y fui a la casa de mi amigo. Yo llamé a mi amigo, mira, no puedo entrar a mi casa porque perdí mis llaves. ¿Será que me puedo quedar contigo, Braulio? Y Braulio me dijo, claro, ¿cómo no? Quédate con nosotros, tú sabes que te puedes quedar con nosotros cuando quieras. Su madre me dijo, no, no hay ningún problema. Yo me quedé con ellos, ya tenía más o menos, ¿qué? 3 días allí, no nada que encontraba las llaves. Y yo decía, bueno, normal, buscaré la manera de poder entrar, no sé, buscaré un cerrajero o algo. Mientras tanto, buscaré qué hacer para colaborar aquí en la casa y que no me gusta hacer peso y todo ese tipo de cosas. Normal, esa señora a mí me trató como un hijo, mi mejor amigo, ese era como un hermano para mí, tenía mis planes, ¿cuáles eran? Él era fotógrafo, Ujú. eh, su madre cosía, era una familia muy, muy unida, muy bonita. Y pues a mí, ya que me gusta la música, tenía el gran plan con él le había propuesto que me hicieran los videos de las canciones, de mis propias canciones. Yo las escribía, yo las producía como pudiera y que él me ayudara con los videos, ya que yo no tenía noción de eso. Él ok, aceptó, me dijo, no hay ningún problema, yo te ayudo. Y sí, teníamos ese sueño juntos. Yo le decía, si yo gano, tú ganas, y si tú ganas, yo gano, y yo te apoyo para lo que necesites. Y él, ok. Y éramos muy, muy, muy amigos. Desde tercer año me quedé allí. Y cuando llegó ese miércoles, 24 de junio, totalmente normal, 6 de la tarde, todo el mundo ya quizás ya estaban yendo a sus casas, saliendo del trabajo. Otros ya estaban en sus casas descansando, tenían sus planes en la mañana, de nuevo volver al trabajo, niños cumpliendo con su horario de la escuela. Eh, Todos teníamos planes y yo tratando de entrar a la universidad. Braulio ya estaba en la universidad. Y yo, pues, todo el mundo estaba en lo suyo. Estábamos totalmente normal y tranquilos, nadie se esperaba eso. Nada que yo me encontraba en el cuarto de él, estaba jugando. Él, él estaba editando en la computadora sus fotografías, los videos, todo. Y su mamá estaba cosiendo. Yo cosiendo o estaba en el cuarto, la verdad no recuerdo. Yo estaba en el cuarto, la puerta estaba cerrada y empiezo a sentir que la cama tiembla. Al yo sentir que la cama tiembla, es una sensación rara, porque nunca he tenido experiencia o nunca he tenido ese momento de, ay, sentí un temblor. No, nunca. Y siento que la cama tiembla con fuerza. Yo me levanto de allí y salgo corriendo a la sala. Cuando yo salgo corriendo a la sala, yo lo miro, él mira a su mamá y él me dice, está temblando. Y, y yo lo miro así asustado porque era como que iba incrementando, era cada vez más fuerte y mis piernas ya estaban temblando. La mamá de él nos grita, ¡ay! Pónganse debajo de la mesa. Y mi mente lo que dijo fue, no, sal de ahí, corre, sal del edificio. Yo salí corriendo del edificio, del departamento de él, perdón. Él vivía en el piso 2. Abrí la puerta de la reja, la dejé abierta por si ellos venían detrás de mí. Nunca volteé hacia atrás, mi intención era salir del edificio. De hecho, ni siquiera bajaba las escaleras por escalones, las saltaba
mientras el suelo temblaba y las personas chocaban contra mí que iban bajando. Era horrible, era una travesía muy, muy, muy fea. Y cuando ya estaba a punto de llegar a planta para salir del edificio, el edificio colapsó y me cayó encima. Y todo se vino abajo. Ahora en la próxima parte quiero que continuemos, ¿no? Sobre todo hablando de esa capacidad que tuviste allí de aguantar, la paciencia, tu mente, en qué estaba, y que nos dejas además una poderosa reflexión de fe. Eres testimonio de que Dios existe y de que los milagros existen. Amén. Ya venimos con más de este programa súper especial. Hoy hablando con Aarón Cantillo, sobreviviente del doble terremoto del 24 de junio en La Guaira. Ya venimos. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de un testigo de la gracia de Dios, de esos milagros andantes que andan en la vida. Aarón Cantillo, sobreviviente del doble terremoto de La Guaira, más de 106 horas. Incluso tu rescate, ya para comenzar a hablar de eso, ¿no? Fueron más de 50 horas, Aarón, estuviste allí día y medio, cuando ya por fin escuchaste quizás una voz. ¿Qué escuchaste allí? En ese momento, cuando ya pudiste darte cuenta de que la esperanza, que es la espera activa, ya tenía una razón de ser. Total, no, bueno, anteriormente, antes de escuchar las voces en la superficie, ya muchas veces me había dado por vencido. Eh, pero mi fe en Dios no se rendía, o sea, era más que todo decirle a Dios que se haga tu voluntad. A veces queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera y no es así. Si Él es el dueño de todo, es como gobernar a un rey. Él es el que debería de gobernarnos a nosotros. Y, y yo le decía, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo lo único que quiero es no sufrir, no quiero morir de esta manera agonizante, no quiero, de verdad. Tengo miedo, tengo mucho miedo y tú lo sabes. Hay personas a mi alrededor que ya están perdiendo la vida y yo no quiero morir, ni siquiera tengo una herida significativa, algo grave en el cual yo pueda decir, puedo morir desangrado o puedo morir del dolor o no. Yo me rendí muchas veces y le dije, toma mi alma, llévame, quiero morir, quiero que me lleves, ya no quiero sufrir. Pero él no quería, no era su voluntad, pero yo no lo sabía. Dice que cuando el Señor calla, está trabajando en silencio. Y él estaba allí en silencio trabajando, colocando las piezas en orden. Y el peón, el más pequeño, pues yo estaba ahí, guardadito. Nada, cuando yo escucho, yo colocaba entre dos cabillas, que estaban aquí en forma de X. Yo colocaba mi cabeza y la colocaba un poco inclinada para escuchar. Y cerraba mis ojos para tratar de descansar y así, más que todo ese tiempo la pasé así. Y cuando podía ayudaba a las personas que aún seguían con vida en esos momentos. Yo me quedaba así y cuando escuché afuera que estaban moviendo y hablando normal, yo decía, no pueden ser personas que están enterradas, porque si fuesen personas que están enterradas, no estuvieran tan tranquilos, están hablando muy tranquilos. En esos momentos, cuando yo escucho eso, lo que hago es gritar y pido ayuda. Agarré mis manos y en el techo que tenía, una pared que tenía de techo, yo golpeaba fuerte y gritaba, ayuda, ayuda, auxilio, ayúdenme, escúchenme. Y cuando yo escuché que me dijeron, ¿cómo te llamas? Wow. Volvió el alma al cuerpo. Yo dije, gracias. Y grité mi nombre fuerte, Aarón, fuerte. Y ellos me repitieron, dilo despacio. Y yo de nuevo lo dije despacio. Me preguntaron que con quién estaba. Le pregunté que andaba con una señora ya de 37 años, Bárbara.
Les dije su nombre y su edad. Y ellos, ok, vamos a llegar a ti, somos de Protección Civil. Y yo, buenísimo, señor. O sea, era muy sorprendente, era como si me hubiesen dado un poquito más de fuerza y mira, ya estamos aquí, ya estamos a punto. Yo lo único que hice fue cerrar mis ojos, empecé a llorar y le dije, Señor, gracias, 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 gracias. Y le gritaba a la persona que estaba allí conmigo, Bárbara, ya falta poco, mami, vas a salir de aquí, vamos a salir de aquí y lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, llorando. Y sentí mucha esperanza en esos momentos. Mucha paz, ¿no? De alguna manera, Aarón, me imagino que en esos momentos donde flaqueaste, donde te querías rendir, la mente hizo un trabajo extraordinario, ¿no? Porque físicamente allí, pasando hambre, sin una gota de agua, ¿no? He escuchado muchas historias, quizás algunos tuvieron la oportunidad de tener algo de comer, ¿no? Sí. Chocolate. Vi por allí una salsa de tomate, ¿no? Una de las sobrevivientes que parece que la tenía cerca. ¿Cómo manejabas eso, Aarón? ¿Qué pasaba por tu mente allí? Sinceramente, además de saber que la mente de uno se puede bloquear, mi mente estaba bloqueada en esos momentos y no sentía, no tenía hambre. Sinceramente, el hambre no llegaba a mi mente. Bloqueas eso, ¿no? Sí, no pienso en comida y no tengo hambre. Y en esos momentos, obviamente, era lo menos que pensaba, en comer. Pero sí pensaba en tomar agua. Ok, claro. Y era inevitable no pensar en eso porque están 3 personas más conmigo, perdón. Y yo decir, no voy a pensar en agua, pero tener al lado a alguien que me está diciendo, tengo sed, Wow. tengo sed, ayúdame, tengo sed, tienes agua, dame algo de beber. Y yo, estamos aquí todos, ¿qué te puedo ofrecer? No tengo agua, estoy igual que tú. Y estaban a oscuras, me dijiste, A no oscuras. entraba nada de luz, cero. Totalmente. No tenía percepción, no sabía si era de día, era de noche, no había una brisa, algo, un rayo de luz, nada. Me imagino calor, ¿no? Obviamente por la ubicación geográfica y todo esto. Totalmente. Aarón, ya para despedirnos y además, bueno, feliz de tenerte acá con vida, de esta increíble conversación. Cuando saliste y los recatiste, que además tus fotos fueron difundidas creo que en todo el mundo, y ese video, ¿qué viste? ¿Qué sentiste? Y ya con eso nos despedimos. ¿Nació un nuevo Aarón en ese momento? Yo puedo decir que sí, porque yo ya la vida que tengo no es mía, no me pertenece. Mi padre me lo dijo al salir, me dijo, Lázaro, Jonás, Daniel, saliste de aquel hoyo, hablaste con personas que en su futuro ya estaban muertas, te sacaron del Hades, tú volviste a nacer, Dios te revivió y eres una persona totalmente nueva y total y entregadamente hacia Él. La vida que tienes es de Él completamente y sí volví a nacer. Dios es grande y poderoso y eso no lo va a cambiar nadie. Aunque el mundo quiera pensar otras cosas y quieran colocarse en una venda en los ojos, Dios es uno, Dios es fuerte, maravilloso y poderoso y eso no lo cambia nada ni nadie. Bueno, Aarón, bienvenido a tu nueva vida. Gracias. Vas a ser parte seguramente de esta reconstrucción del país con tu testimonio, con tus ganas, Claro que sí. con lo que vas a seguir desarrollando profesionalmente hablando. Y aquí estamos para ayudarnos en el colectivo. Así que creo que ha sido el programa donde menos he podido analizar las cosas por la emocionalidad y eso me trastoca el alma, ¿no? Eso me conmueve. Para despedirnos, redes sociales, además como tú, muchas personas obviamente en este momento más que nunca necesitan de esa mano amiga. Seguramente muchas personas te han escrito, pero que sigamos en esta red de apoyo, redes sociales, y con esto nos despedimos, Aarón. Bueno, mis redes sociales son
Aaron Piso Cantillo Piso en Instagram y en TikTok soy Aaron Levi Cantillo. Y muchas gracias a las personas que me han colaborado y ayudado, de verdad. Bueno, Aarón, Dios bendiga tu vida. Amén. Y nosotros nos despedimos con este maravilloso y hermoso testimonio de fe, de esperanza, con este milagro viviente, Aarón Cantillo. Cuídense mucho, pórtense bien, que Dios me los bendiga. Chao, chao. Esto fue Palabra Cierta.